克兰。Wake up！ 我这是在哪儿？所有人都会死，包括我。Capítulo 1, Señor de los Misterios, y comienza. Capítulo 1, Carmesí. Doloroso. Qué doloroso. Me duele tanto la cabeza. Un mundo onírico llamativo y deslumbrante, lleno de murmullos que se rompieron al instante. El profundamente dormido Zhou Mingrui sintió un dolor anormal y palpitante en su cabeza, como si alguien lo hubiera azotado despiadadamente con un palo una y otra vez. No, era más como un objeto afilado atravesado por sus sienes seguido de un giro. ¡Ay! En su estupor, Zhou Mingrui intentó darse la vuelta, mirar hacia arriba y sentarse. Sin embargo, era completamente incapaz de mover sus extremidades como si hubiera perdido el control de su cuerpo. Por lo que parece, todavía no estoy despierto. Todavía estoy en un sueño. Quién sabe, tal vez la próxima escena sea de mí pensando que ya estoy despierto, pero en realidad, todavía estoy durmiendo. Zhou Mingrui, que no era ajeno a encuentros similares, hizo todo lo posible por concentrarse para escapar de los grilletes que le habían puesto la oscuridad y la confusión. Sin embargo, mientras aún estaba en su ensoñación, cualquier voluntad que pudiera invocar era etérea como una niebla fugaz. Le resultaba difícil controlar sus pensamientos y hacer introspección. No importaba cuánto lo intentara, seguía perdiendo la concentración a medida que surgían pensamientos aleatorios en su mente. ¿Por qué de repente tendría un dolor de cabeza tan insoportable en medio de la noche? Y es realmente doloroso. ¿Podría ser algo así como una hemorragia cerebral? ¿No me digas que voy a morir joven? Necesito despertar. Ahora. ¿Por qué no parece doler tanto como antes? Pero, ¿por qué todavía se siente como si un cuchillo sin filo estuviera cortando mi cerebro? Por lo que parece, dormir es imposible. ¿Cómo voy a presentarme a trabajar mañana? ¿Por qué sigo pensando en el trabajo? Este es un auténtico dolor de cabeza. Por supuesto que tengo que tomarme un tiempo libre. No tengo que preocuparme por las quejas de mi gerente. Oye, poniéndolo de esa manera, no parece tan malo. Jeje, puedo terminar teniendo algo de tiempo libre para mí. Un dolor punzante inundó a Zhou Mingrui, permitiéndole acumular lentamente fuerza inmaterial hasta que finalmente pudo mover la espalda y abrir los ojos. Finalmente se liberó de su ensoñación. Su visión se nubló primero antes de ser protegida por un tenue rojo carmesí. Todo lo que podía ver era un escritorio de estudio hecho de madera corpulenta frente a él. Justo en el centro había un cuaderno abierto con páginas amarillas y gruesas. El título estaba escrito de manera llamativa con letras extrañas y negras profundas. A la izquierda del cuaderno había una pila de libros cuidadosamente ordenados, en número de unos 8. La pared de la derecha estaba llena de tubos de color blanco grisáceo con lámparas de pared conectadas a ellos. La lámpara tenía un estilo clásico occidental. Era aproximadamente la mitad del tamaño de la cabeza de un adulto, con una capa interior de vidrio transparente y un exterior regiculado con metal negro. Diagonalmente, debajo de la lámpara, había una botella de tinta negra envuelta en un resplandor rojo pálido. Su superficie en relieve formaba un patrón de ángel borroso. Frente a la botella de tinta y a la derecha del cuaderno había un bolígrafo de color oscuro con un cuerpo completamente circular. Su punta brillaba con un tenue destello, mientras que su gorra descansaba justo al lado de un revólver de latón. ¿Una pistola? ¿Un revólver? Zhou Mingrui estaba completamente desconcertado. Las cosas que se le presentaban le eran extrañas. No se parecía en nada a su habitación. Mientras se sentía conmocionado y confundido, descubrió que el escritorio, el cuaderno, la botella de tinta y el revólver estaban cubiertos por una capa de velo carmesí, resultado de la luz que brillaba desde la ventana. Subconscientemente, miró hacia arriba y cambió su mirada hacia arriba poco a poco. En el aire, una luna carmesí colgaba sobre el fondo de una cortina de terciopelo negro, que brillaba en silencio. Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado cuando se puso de pie abruptamente. Sin embargo, antes de que sus pies se enderezaran por completo, su cerebro protestó con un dolor punzante. Le hizo perder temporalmente su fuerza mientras caía incontrolablemente. Sus nalgas se estrellaron pesadamente contra la corpulenta silla de madera. ¡Pah! El dolor hizo poco. Zhou Mingrui se puso de pie de nuevo apoyándose. Se dio la vuelta nervioso cuando comenzó a evaluar el entorno en el que se encontraba.
La habitación no era muy grande, con una puerta marrón a cada lado de la habitación. Cerca de una pared opuesta había una cama baja de madera. Entre la cama y la puerta de la izquierda había un armario. Sus dos puertas se abrieron y debajo de ella había 5 cajones. A un lado del armario, había el mismo tubo blanco grisáceo en la pared a la altura de una persona. Sin embargo, estaba conectado a un extraño dispositivo mecánico con engranajes y cojinetes expuestos en varios puntos. En la esquina derecha de la habitación, cerca de la mesa, había objetos parecidos a estufas de carbón, junto con ollas de sopa, ollas de hierro y otros utensilios de cocina. Al otro lado de la puerta derecha había un espejo con 2 rendijas. Su parte inferior era de madera y los patrones eran simples y lisos. Con un barrido de su mirada, Zhou Mingrui se notó a sí mismo en el espejo, el presente él. Pelo negro, pupilas marrones, camisa de lino, complexión delgada, facciones de aspecto medio y un contorno bastante profundo. Zhou Mingrui inmediatamente jadeó cuando muchas conjeturas impotentes y confusas surgieron en su mente. El revólver al estilo europeo antiguo y la luna carmesí que se veía diferente de la luna de la Tierra solo podían significar una cosa. ¿Podría haber transmigrado? Zhou Mingrui abrió ligeramente la boca. Había crecido leyendo novelas web y a menudo fantaseaba con esas escenas. Sin embargo, momentáneamente le resultó difícil aceptar la situación cuando se encontró en una. ¿Esto era probablemente lo que significaba amar una fantasía? En un minuto, Zhou Mingrui ya se había maldecido a sí mismo mientras intentaba sacar lo mejor de su situación adversa. Si no fuera por el dolor de cabeza aún punzante que hacía que sus pensamientos fueran tensos pero claros, definitivamente habría sospechado que estaba soñando. Cálmate, cálmate, cálmate. Después de respirar profundamente unas veces, Zhou Mingrui trabajó duro para dejar de entrar en pánico. En ese momento, a medida que su mente y su cuerpo se calmaban, los recuerdos comenzaron a inundarlo a medida que aparecían lentamente en su mente. Klein Moretti, ciudadano del Reino Loen del continente norte, Condado de Aguba, ciudad de Tingen. También se graduó recientemente del Departamento de Historia de la Universidad de Koi. Su padre era un sargento del ejército real que se había sacrificado durante un conflicto colonial con el continente sur. El subsidio por duelo le dio a Klein la oportunidad de estudiar en una escuela privada de idiomas y sentó las bases para su admisión en la universidad. Su madre era una devota de la diosa de la noche eterna. Falleció el año en que Klein aprobó los exámenes de ingreso a la Universidad de Koi. También tenía un hermano mayor y una hermana menor. Se alojaron juntos en un apartamento de 2 habitaciones. Su familia no era adinerada y su situación incluso podría describirse como algo precaria. En la actualidad, la familia era mantenida únicamente por el hermano mayor que trabajaba en una empresa de importación y exportación como oficinista. Como graduado en historia, Klein adquirió el conocimiento de la antigua lengua Feisak, considerada el origen de todas las lenguas en el continente del norte, así como la lengua hermés, que a menudo aparecía en los mausoleos antiguos, así como en el texto sobre los rituales de sacrificio y oración. ¿Idioma de Hermes? La mente de Zhou Mingrui se agitó cuando extendió la mano para frotarse las sienes palpitantes. Dirigió la mirada hacia la mesa, el cuaderno abierto. Se dio cuenta de que el texto del papel amarillento pasaba de extraño a alienígena, antes de pasar de extraño a algo familiar. Luego se convirtió en algo legible. Era un texto escrito en lengua de Hermes. La tinta oscura escribió lo siguiente. Todos morirán, incluyéndome a mí. Ah, ¿qué diablos? Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado. Instintivamente se echó hacia atrás en un intento de ampliar la distancia entre él y el cuaderno, así como el texto que contenía. Al estar muy débil, estuvo a punto de caerse, pero logró extender las manos en un ataque nervioso para agarrarse al borde de la mesa. Sintió que el aire circundante era turbulento, como si en él resonaran débiles murmullos. La sensación era similar a escuchar historias de terror contadas por los ancianos cuando era joven. Negó con la cabeza, creyendo que todo era una ilusión. Zhou Mingrui encontró el equilibrio y apartó la mirada del cuaderno mientras jadeaba para respirar. Esta vez, su mirada se posó en el reluciente revólver de latón. De repente le surgió una pregunta. Con la situación familiar de Klein, ¿cómo pueden tener el dinero o los medios para comprar un revólver? Zhou Mingrui no pudo evitar fruncir el ceño. Mientras estaba sumido en una profunda reflexión, de repente descubrió una huella de mano roja a un lado de la mesa. Su color era más profundo que la luz de la luna y mucho más grueso que el velo. Era una huella de mano ensangrentada. ¿Una huella de mano ensangrentada?
Zhou Mingrui inconscientemente volteó su mano derecha que había estado sosteniendo el borde de la mesa. Al mirar hacia abajo, vio que la palma de su mano y sus dedos estaban cubiertos de sangre. Al mismo tiempo, el dolor punzante en su cabeza continuó. Aunque se había debilitado un poco, continuaba incesantemente. ¿Me rompí la cabeza? Zhou Mingrui adivinó mientras se daba la vuelta y caminaba hacia un espejo de tocador agrietado. Unos pasos más tarde, una figura de cabello negro de complexión mediana y ojos marrones apareció claramente frente a él. La persona tenía un aire erudito distintivo. ¿Es este el yo presente? ¿Klein Moretti? Zhou Mingrui se quedó atónito momentáneamente. Como no había suficiente iluminación por la noche, no pudo ver algo con claridad. Continuó avanzando hasta que estuvo a un paso de chocar con el espejo. Usando la luz de la luna como un velo carmesí como iluminación, giró la cabeza y examinó la comisura de su frente. Un claro reflejo apareció en el espejo. Su sien tenía una herida grotesca con marcas de quemaduras a lo largo de su periferia. La sangre manchaba los alrededores de la herida y había jugos cerebrales de color blanco grisáceo que se retorcían lentamente en su interior. Bien, tenemos muchas preguntas y respuestas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.